Me llamo Daniel Reed y hasta hace una semana era solo un analista de nivel medio en Industrias Hardwell. Un nombre sin rostro entre cientos, alguien que fichaba temprano mantenía la cabeza baja y se enorgullecía de resolver problemas que nadie más quería tocar. No era ostentoso, no venía de familias adineradas. De hecho, provenía de ese tipo de pueblo pequeño donde la ambición se mide por la rapidez con la que puedes pagar tu coche de segunda mano. Estudié mucho, me gradué en una modesta universidad estatal y me abrí paso hasta uno de los conglomerados más poderosos del país. No era glamuroso, pero lo había conseguido. O eso creía. Todo cambió el día que Vanessa Hardwell entró en la oficina. Era la hija del jefe joven perspicaz y vestida como si acabara de salir de una revista de moda. Pero lo que le sobraba en apariencia, le faltaba en humildad. Se rumoreaba que acababa de regresar de prestigiosas escuelas de negocios en Londres, enviada para aprender los entresijos antes de heredar el imperio que su padre había construido desde cero. Vanessa no estaba interesada en aprender. Estaba interesada en controlar. La conocí por primera vez en la sala de conferencias del piso 21. Acababa de terminar de presentar un modelo de ahorro de costes que podría ahorrar a la empresa casi 3 millones de euros al año. La sala había estado en silencio cuando terminé. Impresionados pensé. Pero entonces ella se recostó, se cruzó de brazos y dijo en voz alta para que todos la oyeran. 3 millones ahorrados por el tipo que todavía usa una corbata de rebaja. ¡Qué mono! Hubo algunas risitas. Traje mi orgullo y forcé una sonrisa educada. Ya había tratado con snobs antes. Podía sobrevivir a esto. Pero Vanessa no era solo otra snob. Era algo peor, intocable. En cuestión de días había reemplazado a los jefes de departamento de larga data por sus amigos y compañeros de universidad. Había convertido nuestras operaciones optimizadas en caóticos patios de recreo para sus experimentos personales. Trataba las reuniones como audiciones haciendo preguntas ridículas y despidiendo a cualquiera que dudara. Mantuve la cabeza baja, trabajé hasta tarde e intenté no crear problemas. Pero la cosa de sobrevivir a una tormenta como Vanessa es que a veces el rayo te encuentra de todos modos. Sucedió un jueves por la mañana. Acababa de entrar en la oficina con un café en la mano cuando mi tarjeta de acceso emitió un pitido rojo acceso denegado. Me escoltaron a recursos humanos. Sin previo aviso, sin reunión, solo un despido con las palabras rendimiento insatisfactorio, terminación de contrato. Mientras recogía mis cosas, Vanessa pasó con sus tacones y su costoso perfume. No se detuvo, no me miró. Solo se burló por encima del hombro y dijo: «La basura incompetente es despedida. Deberías haberlo visto venir». Ella no lo sabía. Nadie lo sabía. Pero el informe que había ahorrado a la empresa 3 millones de euros era solo una pequeña parte de lo que había descubierto. Había encontrado algo más grande enterrado en antiguos archivos de compras, algo que podría poner de rodillas todo el legado Hardwell. Pero nunca tuve la oportunidad de compartirlo. Me fui en silencio. Me fui a casa, me enfurecí en silencio, actualicé mi currículum. Me dije que siguiera adelante. Entonces, exactamente una semana después, recibí una llamada de alguien que nunca esperé, el propio presidente de Industrias Hardwell. Su voz temblaba de furia. «¿Por qué Reed no está en la oficina? ¿Dónde está?» La voz del presidente todavía resonaba en mis oídos horas después de que la llamada terminara. Ni siquiera la había respondido yo. Fue mi antiguo jefe de equipo Jeremy quien me contactó después con la voz nerviosa, como si hubiera tomado demasiados expresos. «Dani, no sé qué está pasando, pero el presidente Hardwell acaba de irrumpir en el piso 21 gritando tu nombre. Preguntó por qué no estabas en la reunión de estrategia del lunes y estrelló la tableta de Vanessa contra la pared. Tío se hizo añicos». No dije nada. Todavía no. Lo dejé seguir hablando. «Sacó tu antiguo análisis trimestral de los archivos, dijo que era el único trabajo real que había visto en semanas. Preguntó que aprobara tu despido».
Cuando Vanessa dijo que era su decisión, se puso rojo. Le dijo: «Esto no es un maldito salón de belleza. No tiras oro porque no lleve Gucci». Quería sentirme reivindicado. De verdad que sí. Pero no podía quitarme esa opresión en el estómago. Vanessa me había despedido. Sí. Pero eso no era lo que dolía. Lo que dolía era lo fácil que había sido. Lo frágil que habían sido todos mis años de lealtad ante el nepotismo. Cómo nadie lo había cuestionado. Ni recursos humanos, ni mi equipo, ni siquiera mi supervisor directo. Simplemente lo dejaron pasar. Y luego estaba el problema real, los datos que encontré. Una semana antes de que me despidieran, había estado trabajando en una auditoría de proveedores. Cosas rutinarias hasta que noté algo raro en una de nuestras cadenas de suministro de tecnología. Pequeñas discrepancias en los números de facturas y registros de entrega. En el papel, todo coincidía, pero las confirmaciones de envío no sumaban. Al principio pensé que era un error administrativo, pero cuanto más cavaba, peor se ponía. Envíos fantasma a precios inflados, sobornos desviados a través de empresas fantasma. No tuve tiempo de compilar el informe completo, pero guardé cada documento en una unidad cifrada personal. Todavía lo estaba cotejando cuando me despidieron. Y ahora el presidente estaba furioso porque lo sabía, o al menos sospechaba, y yo estaba atrapado en medio. Vanessa no sabía que tenía los archivos. Pero si se enteraba, había visto de lo que era capaz. Su arrogancia, su imprudencia, su necesidad de ser la persona más inteligente en todas las salas. Era peligrosa no porque fuera poderosa, sino porque no sabía lo frágil que era realmente ese poder. No estaba seguro de qué me asustaría más: ser arrastrado de vuelta a la empresa de la que me habían desechado, o verla arder desde fuera sin que nadie supiera cómo detenerla. Miré la carpeta en mi escritorio. Tenía todo lo que necesitaba para exponer lo que estaba pasando. Pero si me movía demasiado pronto, Vanessa lo enterraría. Si esperaba demasiado, personas inocentes, colegas, socios, departamentos enteros, podrían caer con ella. Pensé que había terminado con Industrias Hartwell. Resulta que mi historia allí apenas comenzaba. La mañana después de la llamada de Jeremy, me senté en la mesa de la cocina de mi pequeño apartamento, mirando la unidad cifrada. La carpeta estaba allí como un arma cargada en mi pantalla. Limpia, organizada, nombres condenatorios, cuentas, contratos de proveedores, correos electrónicos, incluso las transferencias bancarias offshore. Todo lo que necesitaba para probar un esquema masivo de fraude en compras estaba allí. Ensamblado cuidadosamente, pieza por pieza, en las horas tranquilas de incontables noches. Vanessa Hartwell acababa de despedirme. Ella, sin saberlo, había intentado borrar a la única persona que podía descubrir la podredumbre en el imperio de su padre. Ya no estaba enojado. Estaba algo más frío, resuelto. Para el mediodía me había puesto traje. No mi mejor traje, sino el menos arrugado que tenía. Me peiné, imprimí algunos resúmenes y tomé el tren hacia la ciudad. Ya no tenía tarjeta de acceso, pero no la necesitaba. Industrias Hartwell tenía 3 cosas: puertas de cristal altas, un recepcionista perezoso y seguridad que parecía dura, pero actuaba despistada a menos que alguien estuviera sangrando. Entré con propósito. La confianza es la mejor tarjeta de identificación. Para mi sorpresa, Jeremy me esperaba en el vestíbulo con los ojos muy abiertos. «Te está buscando. No tienes idea de lo que ha estado pasando», susurró mirando por encima del hombro, como si alguien lo estuviera siguiendo. «¿Vanessa?», pregunté. Él asintió rápidamente. Se está volviendo loca desde el estallido del presidente. Ha estado en una campaña de despido. Ha despedido a 2 jefes de departamento. Ha convocado una auditoría de emergencia. Incluso ha acusado a tu reemplazo de sabotaje de datos internos. Sonreí. Supongo que no está acostumbrada a perder el control. Es peligrosa, Dani, ten cuidado. Levanté una unidad USB entre 2 dedos. Por eso estoy aquí. Jeremy palideció.
Vas a mostrarle esto al presidente. ¿Todavía no? Hice una pausa. Necesito saber si está buscando la verdad o si esto es solo para que Vanessa lo haga quedar mal. Tomamos el ascensor hasta el piso 25. Territorio ejecutivo. El pasillo estaba helado. El tipo de frío que sientes en los huesos. El tipo que te advierte que ya no estás en un mundo de política de oficina normal. Todo olía a eucalipto y poder. Asistentes y tacones de diseñador pasaban junto a nosotros sin hacer contacto visual. Jeremy se desvió cuando llegamos a la oficina del jefe. La puerta ya estaba abierta. Dentro estaba la presidenta Elia Hardwell, traje plateado perfectamente confeccionado, un vaso de whisky junto a una pila de informes triturados. Parecía que no había dormido, y cuando sus ojos se encontraron con los míos, no parpadeó. «Eres Daniel Reed», dijo secamente. «Pasa». Entré. «Eres el que despidió a Vanessa». «Correcto». «Y sin embargo, aquí estás». Metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y puse una unidad USB sobre su escritorio. «Tengo algo que necesitas ver». Por un momento no se movió. Luego se inclinó y la conectó a su portátil. Esperé. Pasaron 5 minutos. 10. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a confusión, y luego a una rabia lenta y ardiente. Cuando finalmente levantó la vista, su voz era diferente. «¿Cuánto tiempo has estado con esto?» «Lo estaba compilando cuando me despidieron». Presionó las palmas de las manos, respiró hondo. «¿Tienes alguna idea de lo que esto significa?» «Sí, que tu hija está encubriendo una estafa multimillonaria o está directamente involucrada». Cerró el portátil de golpe. No me inmuté. «Esto no puede salir a la luz», murmuró. Y ahí estaba. No un «esto debe ser investigado», no un «necesitamos llegar al fondo de esto», solo un «esto no puede salir a la luz». Mi corazón se hundió. «¿No piensas actuar sobre esto?», dije en voz baja. Se levantó y caminó hacia la ventana contemplando el horizonte. «No entiendes. Industria Hardwell es un legado. Tenemos contratos gubernamentales. Cotizamos a nivel mundial. Si esto se filtra, tus acciones bajan, tu nombre sufre y tu hija es arrastrada por el barro». Se giró bruscamente. «¿Crees que esto es por ella?» Permanecí en silencio. «Eres astuto, Reed, pero sigues siendo de poca monta. No entiendes lo que se necesita para construir algo así. Una filtración y decenas de miles de personas pierden sus empleos. Los inversores se retiran, los contratos se disuelven». Sentí que mi estómago se retorcía. «No estoy aquí para destruir la empresa», dije. «Pero tampoco dejaré que la persona que me tiró como basura se salga con la suya. Vine aquí para darte la oportunidad de limpiarlo desde adentro». Me miró largamente. Luego, para mi sorpresa, asintió. «Reportarás directamente a mí. Te readmitiré en un puesto de consultoría extraoficialmente por ahora. Acceso completo, pero no hables con nadie, ni legal ni RRHH, ni siquiera con tu antiguo equipo. ¿Entendido?», vacilé. «¿Y qué pasará cuando termine la investigación?». Él sonrió, pero no había calidez en ello. «Entonces decidiremos si estamos lidiando con negligencia o traición». Salí del edificio 20 minutos después con una nueva tarjeta de identificación y un acuerdo de confidencialidad firmado con sangre. Todavía no estaba seguro de quién era el verdadero villano, si Vanessa el presidente o todo el sistema retorcido en el que ambos prosperaban. Pero sabía una cosa. Había vuelto a la guarida del león. Y esta vez no era solo otro analista. Era el hombre que sostenía la cerilla. Ser readmitido como consultor silencioso era como llevar una capa de invisibilidad con veneno. Tenía acceso a los archivos, al sistema, a los pisos. Nadie caminaba a menos que tuviera poder en la sangre, pero no tenía aliados ni red de seguridad. Operaba desde una oficina no listada en el piso 16. Pequeña, estéril, sin placa de identificación, solo yo, y un portátil de la empresa cargado con años de podredumbre. El presidente dijo que le reportaba directamente, pero rara vez lo veía. Quizás
Una vez a la semana enviaba un mensaje con actualizaciones. Sin saludo, sin despedida, solo presión. Mientras tanto, Vanessa se movía como una reina por un reino en ruinas. Si sentía que algo andaba mal, no lo mostraba. La observaba desde las cámaras de vigilancia, desde los informes de reuniones compartidas, desde el inicio de sesión de seguridad que se suponía que no debía tener. Estaba consolidando el control, moviendo ejecutivos como peones, instalando lamebotas, ejecutando campañas de relaciones públicas sobre liderazgo visionario e innovación impulsada por la juventud. Funcionaba en la superficie al menos, pero yo veía lo que otros no. El fraude en compras no estaba aislado. Se estaba extendiendo. Licencias de software compradas a 10 veces, el valor contratos de consultoría con empresas fantasma, pagos recurrentes a contratistas que no habían puesto un pie en una instalación de hardware en años. El agujero del conejo era profundo. Y Vanessa no solo miraba hacia otro lado, lo estaba orquestando cuidadosamente, sistemáticamente, casi como si quisiera que la empresa se desmoronara. Fue entonces cuando encontré las cuentas bancarias offshore no a su nombre. Era más inteligente que eso. Estaban vinculadas a una firma de inversión con sede en Singapur. Limpias profesionales con declaraciones de emisión vagas sobre crecimiento de capital en mercados emergentes. Una fachada, pero una que se remontaba a un nombre familiar, Gideon Lockhart. El antiguo profesor de Vanessa de la Escuela de Negocios. Era un especialista conocido en desmantelamiento de activos, liquidar y desaparecer. Y ahora estaba adquiriendo silenciosamente acciones de Industria Hartwell pieza por pieza bajo 10 subsidiarias diferentes. Mi estómago se hundió. Esto no se trataba de incompetencia, ni siquiera de ego. Era una adquisición hostil desde dentro utilizando las propias arcas de Hartwell para financiarla. Vanessa estaba quemando el imperio de su padre hasta los cimientos por beneficio. Documenté todo. Creé copias de seguridad, copias cifradas almacenadas en 2 cuentas en la nube, y una copia física enviada a un apartado de correos registrado bajo un nombre diferente. Estaba listo para derribarlo todo. Pero entonces llamó a mi puerta literalmente. En una tarde lluviosa de jueves, la puerta de mi oficina no listada se abrió y allí estaba ella, Vanessa Hartwell, vestida con seda color tormenta y una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar hueso. Bueno, dijo, el analista fantasma vive. Me quedé paralizado. Ella no debería haber sabido que yo estaba aquí. Esa oficina estaba fuera de lo común. Entró como si fuera la dueña del lugar. ¿De verdad pensaste que eras invisible, que no notaría las huellas digitales, el aumento repentino en las auditorías internas o la forma en que ciertos informes dejaron de desaparecer después de tu regreso? Cerré el portátil. Me has estado observando, dijo, pero yo te he estado observando a ti por más tiempo. Dejó una carpeta sobre el escritorio. Dentro fotos mías saliendo de la oficina del presidente, capturas de pantalla de mis registros de acceso al sistema, incluso un recibo de un centro de copias que uso fuera del campus. La miré fijamente. Estás orquestando el colapso, dije secamente. Ella se encogió de hombros como si hubiera señalado el clima. La empresa está hinchada, anticuada. Viste los números. Mi padre no cambiará. No puede. ¿Y tú? Se suponía que eras un obstáculo en el camino a una estadística silenciosa. Pero aquí estás jugando a ser detective. Esto no es salvar la empresa, dije. Es traición. Es estrategia, siseó. Y estoy cansada de pedir permiso. Rodeó la habitación. Grácil como una bailarina, faraónica como una depredadora. ¿Sabes cuál es la diferencia entre mi padre y yo?, preguntó. Él construyó este lugar por legado. Yo lo estoy construyendo para sobrevivir. Y a la gente que pisoteas aterrizarán en algún sitio o no. Eso es capitalismo, Reed. Me levanté. Esto termina esta noche. Tengo todo lo que necesito para exponerte. Su sonrisa no vaciló. Lo sé. Por eso estoy aquí. Sacó algo de su bolso. Una unidad flash. Aquí está mi contraoferta, dijo.
Dame tus archivos, todos ellos. Borra tus copias de seguridad. A cambio depositaré 10 millones de euros en fideicomiso, sin condiciones. Exentos de impuestos, desapareces. Nuevo nombre, nueva vida, sin demandas, sin drama. Miré la unidad. Y si digo que no, entonces el coche de afuera te llevará a una cabaña en el bosque donde estarás muy, muy callada durante mucho, mucho tiempo. Silencio. El aire se espesó. No te tengo miedo, dije aunque mis manos temblaban. Deberías tenerlo, susurró. Metí la mano debajo del escritorio para activar el botón de seguridad. ¿Sabes qué pasará cuando tu padre se entere?, pregunté. Ella inclinó la cabeza. Él ya lo sabe, dijo con calma. Mi corazón se detuvo. ¿Qué? Se lo dije hace 2 semanas. No puedo respirar. ¿Crees que está intentando detenerme? No está intentando controlar las consecuencias. Preservar la marca quizá, salvar un asiento en la junta, pero detenerme. Ella se rió. Papá está cansado y sabe que yo siempre gano. De repente, el botón que presioné ya no se sentía tan tranquilizador. Tus archivos no importarán, añadió. Nadie te creerá a ti por encima de mí. Dirán que los manipulaste por venganza, que eres solo un empleado resentido, que querías que te compraran. Estás mintiendo. Lo estoy. Dejó una unidad flash sobre el escritorio. El reloj avanza, dijo saliendo al pasillo. Decide quién eres, Daniel. ¿Un héroe o solo otro hombre con un precio? Y luego desapareció. Me senté en el silencio que siguió el corazón latiendo como tambores de guerra. Durante un largo momento no me moví. Luego cogí la unidad flash y la tiré a la basura. Sección 5, resolución. No dormí esa noche. Oh, no por miedo, sino por claridad. Vanessa no solo era peligrosa, era intocable de la manera que solo las personas nacidas en dinastías pueden serlo. Había construido una red de silencio y poder revestida de encanto envuelta en confianza. Y conocía todos los puntos débiles del sistema. Pero su mayor error fue creer que yo quería ganar. Yo nunca quise ganar, quería la verdad. A la mañana siguiente entré en el edificio no como un fantasma, sino como un hombre que no tenía nada que perder. La unidad USB que traje no era la de mi escritorio. Ni siquiera era la original. Había pasado la noche creando un paquete final conciso, irrefutable y aterrador en su simplicidad. Una copia fue para la junta directiva. Una fue para una periodista veterana de un canal de exposiciones de negocios que conocía desde la universidad, una mujer que una vez escribió una pieza tan demoledora que hizo que un gigante farmacéutico cerrara 3 divisiones, y una que llevaba en la mano para el propio presidente Hartwell. Su asistente pareció sorprendida cuando la pasé por alto y entré directamente. Estaba sentado detrás de su escritorio de caoba con los ojos hundidos, el traje impecable como siempre, pero su aura más tenue, ya que el peso de las décadas se había asentado finalmente sobre sus hombros. No dijo nada. Puse una unidad USB sobre su escritorio. Sabía, dije, y la dejaste correr libremente. Miró la unidad, luego volvió a mirarme. Si tomo eso, incendiaré la casa que construí. Ya está en llamas, dije en voz baja. Se recostó en su silla, exhaló. Esperaba que aceptaras la oferta, desaparecer, dejar que todo se desvaneciera. Has criado un lobo, repliqué. Ahora se está comiendo a las ovejas. Me miró fijamente durante un largo momento. ¿Qué quieres de mí, Reed? Nada, dije. Ya se lo envié a la junta y a la prensa. Su rostro se contrajo una sola vez. Luego sonrió una sonrisa triste y resignada. Acabas de lanzar una granada en una bóveda, dijo. No, respondí. Abrí la bóveda para que todos vean lo que hay dentro. No dijo nada mientras salía. Cuando llegué a casa, mi teléfono estaba explotando. Alertas de noticias, llamadas perdidas, 3 mensajes de voz del abogado de la junta, uno del asistente de Vanessa, rogando que aclarara un malentendido, y un mensaje de texto de Jeremy. Hermano, estás en las noticias.
La exposición golpeó más fuerte de lo que esperaba. La periodista había verificado cada archivo, cada rastro bancario, cada proveedor falso. No me nombró, pero el denunciante anónimo estaba al frente y al centro. La foto de Vanessa, una de ellas posando en un panel en la cumbre de innovación, estaba pegada junto a frases como esquema de malversación y sabotaje corporativo interno. Al anochecer, las acciones habían caído un 15%. Al final de la semana, Vanessa fue suspendida. La Junta emitió un comunicado público pidiendo una investigación independiente. El presidente Hardwell se retiró. Sin negaciones, sin conferencia de prensa, solo una simple carta de dimisión con 5 palabras. Termina con mi nombre. La empresa no colapsó, pero sangró rápido. Se pausaron los contratos. Los accionistas entraron en pánico. 3 inversores se retiraron. Las auditorías internas recorrieron todos los departamentos. Mi nombre salió a relucir. Finalmente fui convocado para testificar. Primero a legal, luego a la prensa. Rechacé cualquier pago. No quería una indemnización. No quería venganza. Quería que el sistema lo sintiera. Un mes después, me ofrecieron un trabajo. Irónicamente, en una firma rival, que una vez intentó captarme durante mi tiempo en Hardwell. Esta vez no solo me querían para análisis, querían que dirigiera ética y cumplimiento. Lo acepté. Se sentía bien. 3 meses después, me senté en un banco frente a la torre Hardwell, bebiendo café barato y observando a los empleados entrar y salir. El edificio seguía allí todavía alto, todavía brillante, pero algo en él parecía más apagado, ahora menos invencible. Fue entonces cuando oí su voz. ¿Crees que ganaste? No necesité mirar hacia arriba. Sabía que era ella. Vanessa estaba parada junto al banco vestida de manera informal por una vez. Sin maquillaje, el pelo recogido, una sudadera cubriendo la tela de diseñador de debajo. Sus ojos estaban cansados pero agudos. No estoy aquí para discutir, dije. Ya has perdido suficiente. Se sentó a mi lado callada por un momento. El legado de mi padre está arruinado, murmuró. ¿No? Dije. Tu versión de él lo está. Ella me miró entonces, de verdad la miró. No lo hice por dinero, dijo. No del todo. Quería desmantelarlo y reconstruirlo más fuerte mejor sin las viejas reglas. Mintiendo lavando fondos, estaba tratando de cortar la grasa. Amputaste toda la extremidad. Silencio. Eres inteligente, Vanessa, añadí. Pero nunca aprendiste la única lección que tu padre olvidó enseñarte. Ella arqueó una ceja. El poder no solo se toma, dije, se gana. No respondió. Simplemente se levantó, miró la torre y luego volvió a mirarme. Lamentarás haberme cruzado, dijo. No con veneno, solo con una certeza tranquila. Quizá, respondí, pero dormiré bien esta noche. Se alejó con las manos en los bolsillos, tragada por la multitud. 6 meses después, Industria Hardwell fue adquirida. La marca todavía existía, pero el nombre se había ido renombrado, absorbido. Elliott Hardwell se retiró a un viñedo en Francia. Vanessa desapareció del ojo público, sin redes sociales, sin apariciones, un fantasma con una venganza de $1.000 millones. En cuanto a mí, me mudé a un apartamento modesto, más cerca de mi nueva oficina. Compré mi primer coche, volví a conectar con mi hermana pequeña. Empecé a mentorizar a estudiantes en ética empresarial. Nunca escribí unas memorias, nunca me senté a dar una entrevista. No necesitaba los focos porque sabía quién era.